Buenos días y buenas tardes a todos los participantes de Iberoamérica. Lamentamos mucho la demora, pero como comprenderán, hemos estado ajustando los sistemas para que puedan llegar la señal a todas las personas que están ahora conectadas. Quiero agradecer su participación en nombre de la Unión Iberoamericana de Municipalistas. Eh, Mi nombre es José Chira, soy parte del equipo de la Agencia Técnica de la UIN y estaré a cargo de la moderación de esta conferencia, que lleva como título Innovación y eficiencia aplicada a la gestión energética municipal. Antes de empezar con la conferencia, voy a presentar a nuestro amigo Antonio Javier Martínez Calahorro. Él es actualmente presidente activo del grupo Marwe Casá, ingeniero técnico industrial, máster en gestión de proyectos energéticos, con más de 20 años de experiencia en el sector energético. Javier, como director de ingeniería, ha coordinado proyectos energéticos y ambientales, asesorando energéticamente a administraciones públicas, agencias energéticas y empresas, además de editar varias publicaciones. Cuenta con una amplia experiencia en asistencia técnica internacional, principalmente en los países Marruecos, Chile, Guatemala y Uruguay. En la actualidad es miembro del Consejo Directivo de la Asociación de Eficiencia Energética, A3E, y presidente de la Red de Empresas de la Unión Iberoamericana de Municipalistas, UIM. Además de socio fundador del IEAM, Instituto de Empresas de Andalucía, desde la que dirige acciones formativas en materia energética, ambiental y de responsabilidad social. Los avances conseguidos en el desarrollo global de las sociedades han provocado un incremento general en el consumo de energía, que implica la necesidad de plantear cambios en el uso de la misma. La posición a la hora de utilizar las fuentes energéticas debe implicar los conceptos de eficiencia y responsabilidad para que este desarrollo sea sostenible. La optimización del uso de energía se ha convertido en la actualidad en un objetivo primordial en todos los ámbitos, tanto sociales como empresariales. Este uso racional tiene como consecuencias fuertes implicaciones en los marcos ambientales, económicos, técnicos, etc. Antes de dar paso a la conferencia de Javier, les quiero dar algunas indicaciones para su participación en la conferencia. La conferencia tendrá una duración aproximada de 45 minutos, ¿no? Les pedimos a todos, como habrán visto al principio, apagar micrófono y video. Y les recordamos que antes de finalizar la conferencia, daremos aviso para una ronda de preguntas hacia el conferencista que será respondida al final de su ponencia. Muchas gracias nuevamente por estar con nosotros. Les doy paso a Javier para su presentación. Gracias, José. Buenos días, Latinoamérica. Buenas tardes. Quiero dar las gracias a todos por estar en estos momentos junto a nosotros, compartiendo estos minutos, los cuales son de agradecer y espero que sean provechosos para ustedes en el futuro, de aquí en adelante. Hoy estoy aquí con la intención, colaborando con la UIN, con la Unión Iberoamericana de Municipalistas, con el objetivo de explicaros distintos conceptos, muchos conceptos energéticos, pero con un objetivo principal, que es con el que me quedaría satisfecho si al final de esta conferencia ustedes lo asimilasen y estuviésemos todos en la misma onda, ¿no? Quiero dejaros claro en qué consiste un plan de optimización energética municipal. ¿Cómo podemos hacer a nuestros municipios más sostenibles? Pero más sostenibles no solo en el concepto energético, sino en las tres dimensiones de la sostenibilidad, tanto económica, social como medioambiental. Vamos a ver. La energía cada vez es más cara producirla y encima, además, distribuirla contamina. Luego, el buen uso de la energía nos hace que seamos más sostenibles y que nuestro entorno mejore. Creo que todos tenemos que trabajar para que nuestro entorno se mantenga y no se deteriore. Por eso entiendo que tanto los usuarios como los políticos, como los técnicos municipales,
todos en general, tenemos la obligación, por lo menos moral, de ponernos mano a la obra y mejorar la gestión y el uso de la energía, cada uno en el ámbito que le corresponde, ¿no? Como veis en la presentación, empiezo con una reflexión. ¿Se puede ahorrar energía? ¿Pueden las municipalidades ahorrar energía? ¿Y ahorrar dinero? ¿Creen ustedes que se puede ahorrar dinero? Evidentemente se puede. Y se puede a través de una serie de herramientas energéticas que nos permiten optimizar los consumos, darle un buen uso a la energía e implementar medidas eficientes con el objetivo de disminuir nuestras emisiones de CO2, disminuir el consumo de energía, de kilovatios horas y, evidentemente, hacer que nuestro entorno sea más sostenible. Como he dicho anteriormente, el objetivo principal para mí hoy es dejar claro que es un plan de optimización energética y además os voy a presentar una serie de casos reales de aplicación de medidas para conseguir ese ahorro energético que conlleva directamente a un ahorro económico y a un ahorro medioambiental. ¿No? A ver si comienza a manejar esto. Bueno, ¿qué es un plan de optimización energética? Un plan de optimización energética consiste en realizar una auditoría energética integral de un municipio. Un municipio tiene distintos elementos de consumo, pero podemos clasificarlo de una manera general en dos tipos de consumo. En dos líneas de las que podemos auditar y conseguir un ahorro significativo dentro de la municipalidad. Una es el alumbrado público y la otra los edificios municipales. Esos dos son los dos grandes bloques dentro de un municipio a la hora de tomar la decisión de dirigirnos a buscar el ahorro. Pero bueno, aparte del alumbrado y del edificio existen otros elementos de consumo menos significativos, pero también importantes, como pueden ser semáforos u otros elementos como bombas de riego, marquesitas, iluminación publicitaria, cualquier tipo de equipo que consuma energía dentro de una municipalidad es apto y es necesario incluirlo dentro de un plan de optimización energética. ¿Y cuáles son los objetivos? Los objetivos específicos y principales de un plan de optimización energética. Pues bueno, vienen aquí reflejados, lo hemos dividido en 6 objetivos, pero que de manera general, ahora cuando empecemos a verlo, ustedes se darán cuenta que cada uno irá perteneciendo o lo podremos incluir dentro de las 3 dimensiones de la sostenibilidad, como he dicho anteriormente, la económica, la social y la medioambiental. Ahorrar energía es algo que ayuda a que nuestro territorio sea mucho más sostenible. Entonces, bueno, objetivo, pues reducir el consumo y eliminar los costes innecesarios. Implementar y sustituir tecnologías que ya no son eficientes, que son obsoletas por tecnologías más modernas y con un mayor grado de rendimiento energético. Optimizar los recursos económicos y las gestiones y las instalaciones y su mantenimiento. Tener un buen plan de mantenimiento de nuestras instalaciones. Fomentar la creación de empleo y sensibilización de la población. Aquí es donde incidiría en que empieza ya a afectar a la dimensión social. Porque, como he dicho anteriormente en la presentación, el ahorrar energía depende de todo. No depende solo y exclusivamente de los técnicos municipales o de las políticas. Evidentemente, las políticas y la formación de los técnicos son necesarias y fundamentales para poder incidir en el uso y en el buen manejo del consumo energético en la población, ¿no? El fomentar el desarrollo sostenible de la municipalidad y reducir el impacto ambiental. Y por último, el formar a técnicos municipales con el objetivo final de crear la figura del gestor energético.
Ustedes dirán, es eso, de la figura del gestor energético. Cualquier municipalidad tenemos un área de administración, tenemos un área de mantenimiento, nos preocupamos de que las calles estén bien asfaltadas, de que las aceras estén bien hechas, de que no falle la iluminación, que no haya calles más oscuras, pero nos preocupamos de la eficiencia. ¿Hay alguien en el área administrativa, en el departamento técnico de la municipalidad, que se preocupa de que la iluminación o el equipo de climatización que existe en un ayuntamiento, en una municipalidad, en un polideportivo, el equipo energético que nos suministra el agua caliente sanitaria, es el correcto? ¿O solo nos preocupamos de que funcione? Ahí es donde entra la eficiencia energética. Tenemos que ser capaces de crear esa cultura energética dentro de nuestra estructura para poder darle forma y sacar beneficio a la auditoría energética. Bueno, un plan de optimización energética se puede llevar a cabo a través de 5 fases, que son las fases que vienen reflejadas en esta transparencia. A ver, se puede hacer así, se pueden unir fases, pero lo que sí está claro es que, como viene aquí en azul, lo que no se mide no se puede mejorar. Tenemos que tener un protocolo y una metodología para llevar a cabo nuestro plan de optimización energética, nuestra auditoría energética, para poder tener y cuantificar unos resultados y a partir de esos resultados plantear unas propuestas de mejora. Entonces, las fases, pues, siguiendo de la primera a la quinta, evidentemente lo primero es hacer un buen inventario de nuestras instalaciones energéticas. Tenemos que saber qué es lo que tenemos, cuáles son los elementos de consumo que generan la facturación energética a final de mes en cada municipalidad. Tenemos que analizar la factura para saber si nos están facturando correctamente, si tenemos el suministro, el contrato de suministro más acertado, más óptimo para la utilización de energía que estamos realizando. Evidentemente, ustedes saben que no es lo mismo un contrato de alumbrado público que tiene un régimen de funcionamiento diferente al contrato de un suministro energético para un ayuntamiento, o para un edificio público, o para un colegio. Son diferentes. La tercera fase es hacer un buen diagnóstico energético de las instalaciones. Hay que medir las instalaciones. Hay que saber cuándo se consumen y dónde se consumen. Para esto es necesario tener las curvas horarias, no tener un dato de kilovatios hora de consumo a final de mes que nos viene en una factura que nos hace la compañía eléctrica, o bueno, en algunos casos que nosotros no hemos encontrado, pues no sé, en Colombia, no lo hemos encontrado en Chile, no lo hemos encontrado en Guatemala. Últimamente, en el mes de abril, he estado en Guatemala y el coste energético para la municipalidad era por punto de luz. Tenía un coste de energía por punto de luz. Quiere decir que un municipio que tenga 1000 puntos de luz paga por punto de luz. Pues tantos quetzales por punto de luz, o tantos pesos por punto de luz. Pero ¿qué ocurre si ese punto de luz está fundido, está averiado? La compañía eléctrica le está cobrando a la municipalidad por ese punto de luz, porque no están cobrando kilovatios hora, no hay un contador que determine la cantidad que el ayuntamiento o la municipalidad está generando. Queda mucho por hacer. Entonces, es muy importante el medir lo que uno consume y que nos cobren a la municipalidad, que al final lo pagan los impuestos de los ciudadanos, lo que realmente la comunidad está consumiendo. Evidentemente, cuando ya hemos hecho el inventario, tenemos el análisis de la facturación, hemos medido, lo que nos queda es generar un buen plan de actuaciones. Un plan de actuaciones consiste en tener un plan de medidas, un plan de mejoras a implementar en el ayuntamiento o municipalidad. Ahora iremos viendo más adelante medidas concretas. Y por último, es generar un informe, un documento en el que explique cada una de estas fases
y que el ayuntamiento, la municipalidad, el consistorio, a través de ese documento pueda continuar trabajando de una manera sostenible en el tiempo, que quede reflejado en el documento todo el sistema energético de la municipalidad con el objetivo de generar ahorros en mantenimiento, orden, que sepamos cuántos puntos de luz tenemos, de qué tipo de luminarias son, en fin, tener controlado y gestionado nuestra energía. ¿Para qué? Para poder darle un buen uso. Si comenzamos a ver una a una estas 5 fases, la primera consiste en una recogida de información inicial. Antes de que los técnicos, de los especialistas, de los expertos en eficiencia energética comiencen un plan de optimización, pues lo primero que tienen que conocer es se están dirigiendo, qué es lo que van a auditar, qué es lo que van a controlar, y para eso pues, se hace una serie de reuniones iniciales con los técnicos municipales, con los entendidos de cada una de las municipalidades, bueno, para tener datos de facturación, tanto eléctrica como de consumos de agua, como de otros tipos de combustibles, como fuel oil, gasoil, todo aquel consumo energético que tenga una municipalidad es necesario estudiarlo para hacer un buen plan energético, un buen plan de optimización energética. Evidentemente, los datos generales de funcionamiento de cada una de las dependencias o de los ítems que vayamos a estudiar. La primera fase es el inventario. Bueno, puede ser ese inventario. Nosotros, como expertos en eficiencia energética, los dividimos en 4 partes fundamentales. La primera es el inventario de alumbrado público, que es el primero que vamos. Tenemos que comprobar in situ, en el lugar, todos los centros primero todos los módulos de medida, los contadores. De los contadores vamos en escala al cuadro de mando, al instrumento que gestiona el alumbrado. Después de ese cuadro de mando pasamos a los puntos de luz, a los equipos auxiliares que tienen esos puntos de luz, a los circuitos que estos puntos de luz. Todo eso se inventaria y se mide. Una vez que hemos hecho la parte de inventario, de alumbrado y de semáforo, lo que hacemos es pasar a las dependencias municipales. Visitamos cada uno de los edificios que tiene un municipio. No sé, hace poco estuvimos haciendo en Chile, en la ciudad de Santiago de Chile, la Municipalidad de Providencia. Pues bueno, pues estuvimos auditando cada uno de sus edificios. Pues hicimos el casino, el consistorio, polideportivo, el museo, de actividades culturales, cada uno de esos edificios. Una vez que hemos ido presencialmente a inventariar, a contabilizar todos los puntos de luz que hay en cada una de las habitaciones del casino de Providencia y hemos visto cómo se encienden esas luces, si se encienden de manera automática, de manera manual, si están sectorizados los sectores. Estudiamos energéticamente las instalaciones. Una vez que lo tenemos estudiado, bueno, lo único que nos queda por inventariar son otros elementos que ya no son tan generales como el alumbrado público y semáforo y como los edificios, porque ya os digo que pueden ser bombas de agua para atraer de depósitos municipales al municipio en concreto, o bombas para el movimiento de agua en fuentes. Bueno, otros elementos que, bueno, que nos encontramos en las municipalidades y que son necesarios inventariar por el hecho de que consumen energía. Tenemos que estudiar todos los elementos. El inventario de los centros de mando y centros de protección, pues, como he dicho antes, se indican, se posicionan geográficamente en un inventario que puede ser en formato GIS o puede ser en formato digital, en PDF, pero tiene que haber un inventario. Nos estamos encontrando en municipalidades porque no es que el único inventario son inventarios de puntos de iluminación, número de puntos por municipio, y en algunos casos no distinguen ni tipo de luminaria. Si son de vapor de mercurio, de vapor de sodio, hidrógeno.
Luego hay una diversidad tremenda, en algunos lugares nos encontramos LED, cuando no existen ni cuadros de mando que se gestionen de manera centralizada, sino que bueno, la mayoría de los puntos de luz en Latinoamérica encienden a través de una fotocélula punto a punto, en vez de estar gestionado por un centro de mando, el cual debe de tener unas protecciones contra sobreintensidades y sobre contacto. Pues bueno, por si hay cualquier tipo de accidente o cualquier niño, cualquier persona toca un cable, pues que salte un diferencial. Y bueno, creo que queda mucho por hacer porque directamente se está cogiendo la iluminación, la tensión, la intensidad se está cogiendo directamente del transformador y va en una línea secuencial punto a punto. Y bueno, creo que queda mucho por hacer y bueno, nuestra intención es poder ayudar y colaborar para que esta situación mejore. En cuanto a los centros de mando y protecciones de alumbrado público y semáforos, pues en nuestra ficha de inventario pues, se tiene que detectar nombre, calle, nombre de la vía, localización, fotografía, todo el inventario que se ejecuta en un plan de optimización fotográfico, en un plan de optimización energética, tiene que estar avalado y acompañado por un reportaje fotográfico. No vale decir que tenemos luminaria de vapor de mercurio, sino que vamos a la fotografía de esa luminaria y la vamos a tener inventariada en un software. Bueno, contabilizamos la protección general, la protección de maniobra, vemos el estado que existen en los cuadros eléctricos, más de tierra, las protecciones, los armarios, las cajas. Y cuanto mejor el inventario in situ, pues mejor vamos a completar nuestro inventario, ¿no? Bueno, toda esta información que recogemos, lo que hacemos finalmente es introducirla en un sistema informático que puede ser un software en el servidor general de la municipalidad o puede ser, se puede trabajar directamente en la nube, tener una aplicación colgada en una nube y desde esa aplicación introducir los datos. Aquí veis una figura, una pena que no podamos entrar con este sistema en internet para poder mostrar un software específico que se llama WAP, por ejemplo. Aquí tengo puesto otro que es el INVIEN, que este es un software gratuito de la Consejería de la Agencia Andaluza de la Energía, de la Junta de Andalucía, en el que bueno, se pueden incluir todos los datos de inventario y cada dato con una ortofoto y con una base de datos que me indica, pues, no sé, de una luminaria, pues localización, potencia, tipo de luminaria, características técnicas, luminosidad, sí, cada uno tiene. Creo que estamos ya en una época, imaginaros, estoy hablando con bastantes personas, con cerca de cientos de personas actualmente en Latinoamérica que tienen, en Latinoamérica y en España, que tienen interés por aplicar la eficiencia energética, la optimización energética en sus municipalidades. Existen herramientas que nos permiten pasar de un inventario en papel o de un inventario en digital, en 2 dimensiones, en un AutoCAD, en un DWG, a pasar a un formato GIS que nos permita interactuar y tener de una manera actual los datos para permitir un ahorro en el trabajo y una mejor eficiencia en el desarrollo del mismo. O igual que hacemos con los puntos de luz, pues hacemos con la red alumbrada. Tenemos que inventariar ahora cada uno de los puntos de luz. Aquí tenéis un ejemplo en esta diapositiva en el que, bueno, se detecta el número de luz, la potencia, la luminaria, una serie de características que nos permiten tener de una manera óptima inventariado cada uno de los puntos de luz. Para que la compañía eléctrica, como ocurre, por ejemplo, en Guatemala o ocurre en Nicaragua y ocurre en algunos, en Colombia menos, pero en algunas municipalidades también,
En Chile nos hemos encontrado que facturan por punto de luz y por tipo de luminaria. No paga lo mismo una luminaria de vapor de mercurio que una luminaria de vapor de sodio. Pero bueno, es que la de vapor de mercurio y la de vapor de sodio pueden estar fundidas o apedreadas, rotas. ¿Y por qué tenemos que pagar por esa energía? Bueno, una vez que hacemos un inventario completo de todas nuestras instalaciones de alumbrado público y de semáforo, pasamos a las dependencias municipales. Pues en las dependencias municipales hacemos exactamente igual que con el alumbrado público. Las visitamos in situ y inventariamos elementos de consumo. ¿Qué ocurre? Pues que todos los elementos de consumo, no son iguales ni en cada ayuntamiento, ni en cada municipalidad, ni en cada edificio, ni en cada alumbrado público. Tenemos que ir en un edificio nos podemos encontrar iluminación interior, climatización, podemos encontrarnos motores, pues no sé, podemos encontrarnos ascensores, podemos encontrar una serie de elementos, pues bueno, que en el alumbrado público no los tenemos, podemos encontrarnos una cogeneración, una caldera de biomasa, en fin. Lo que haremos es inventariar todo y ir completando una serie de fichas para utilizarla de la misma manera que la de alumbrado. Esas fichas las introducimos en un software que nos permita adelante poder hacer un buen diagnóstico y poder tenerlo inventariado. Aquí tenéis un ejemplo de ficha. Bueno, y todo igual que en el alumbrado público, bien con un buen reportaje fotográfico que nos ayude a comprender qué es lo que estamos haciendo. El inventario energético de otras instalaciones pues se define, se identifica, se localizan otros suministros, pues como he dicho anteriormente, pues eléctrico o no eléctrico, pues para poder dar y mejorarlos energéticamente. Una vez que hemos hecho las fases de inventariado, que es la fase, no voy a decir que la más importante, pero me atrevería a decir que hay que saber ejecutarla y hay que tener una capacidad técnica bastante alta para luego poder hacer un buen diagnóstico energético, para luego poder hacer una buena medición y plantear un buen plan de medida. Si no hacemos una recogida de datos eficiente, valga la redundancia, luego nuestras propuestas de mejora no van a ser todo lo realistas o todos los exactas que deberían. No es lo mismo para calcular una medida de mejora utilizar el uso, no sé, para una iluminación en un colegio que nos diga el funcionario, oye, este colegio funciona 8 horas y que calculemos que el uso de la energía de la iluminación es de tanta potencia instalada por 8 horas, que dejemos una semana instalado un analizador de redes para que nos mida realmente lo que consume ese edificio. Porque el señor funcionario dice que trabaja 8 horas, pero lo mismo un día está 7 horas, otro día está 9 y otro día está 6. Pues si tenemos datos reales con una buena medición, pues podremos obtener unas propuestas mucho más exactas y más realistas. Bueno, la fase 2 de la optimización de la facturación, que es hacer una recogida de cada uno de los contratos para ver, pues bueno, si tenemos una potencia contratada adecuada, si la tarifa es la correcta, si existe una discriminación horaria, si hay un factor de potencia inadecuado, si todos los suministros son correctos o podemos agrupar suministros, sí, llevar a cabo una serie de líneas de mejora para que nuestro servicio sea mucho más eficiente. Es el objetivo final que tenemos. En el diagnóstico lo que hacemos es hacer una buena medición. Tenemos que utilizar herramientas para hacer un plan de optimización energética. No se puede hacer con un papel y un bolígrafo. Hace falta el papel, hace falta el bolígrafo, pero no hace falta instrumentos como un analizador de red para medir electricidad, no hace falta equipos como medidores de gases de combustión en caldera para poder calcular el rendimiento de una caldera de gasoil, de una caldera de biomasa, de una caldera de gas. No hacen falta cámaras termográficas para poder detectar distintos tipos de
distintos tipos de errores. Hace falta una serie de instrumentación básica para hacer este tipo de servicio, bueno, porque hay que tener un conocimiento técnico para poder utilizarlo. Y sin estas herramientas, nuestras propuestas de mejora, que hay muchas empresas, muchos técnicos que basan sus mejoras solo con la medición de la facturación eléctrica, con los kilovatios hora, al final los ajustes y al ahorro que obtenemos, pues no es el que realmente se podría obtener. Hay que ser mucho más fino y mucho más pulcro a la hora de tomar los datos para poder calcular unas medidas adecuadas. Que es en esta fase, en la fase 4, es cuando se analizan todos los datos recogidos en el inventario, en la actualización y en el diagnóstico. A partir de aquí, un técnico, un especialista con conocimientos adecuados puede empezar a plantear mejoras. Mejoras, pues bueno, tan básicas como sustituir luminarias por otras de mayor eficiencia, como incorporar reguladores, estabilizadores de tensión. Estoy hablando de alumbrado público y de semáforo. Ahora hablaré de edificios. Estas propuestas que os estoy comentando en estos momentos están orientadas a la utilización del alumbrado público, como optimizar el sistema de encendido mediante una proporción astronómica, ver la viabilidad de sistemas de penetración, incorporar energías renovables, introducir nuevas tecnologías en LED en semáforos o en alumbrado público. Todas estas medidas hay que calcularlas una vez que tengamos los datos bien recogidos en nuestra fase de inventario. Porque si sabemos que en el municipio hay 100 puntos de luz, pero no sabemos si son de 70 vatios o son de 120 vatios, nuestros cálculos de amortización no pueden ser reales porque no tenemos los datos iniciales. En cuanto a edificios municipales, pues como veis, existe otra serie de propuestas porque son diferentes al alumbrado público porque estamos hablando de otras utilizaciones de la energía. Por ejemplo, hay que estudiar la epidermis de los edificios, saber de qué material están, ver qué tipo de puerta utilizan, cuáles son los cerramientos de las ventanas, en qué dirección, a qué dirección está orientado. Tenemos que ver, estudiar qué tipo de iluminación interior tienen, si utilizan mucha luz o mucha luminaria incandescente o halogenuro, o son fluorescentes. Tenemos que estudiar su tipo de calefacción y refrigeración, es decir, su climatización, qué aporta la energía solar, si es que la aporta, y si no, estudiar la viabilidad de introducirla. Hay que ver si tenemos superficie en nuestros tejados o ubicaciones para la utilización de la energía solar fotovoltaica, si podemos utilizar biomasa, en algunos casos cogeneración, en los lugares de mayor consumo, como pueden ser piscinas climatizadas, en grandes urbes, en grandes municipalidades, bueno, o en las que dispongan de ellos. En fin, tenemos una serie de consumos de equipos, los cuales son loables o son accesibles a la mejora energética. Por último, lo que nos queda es plasmar en un informe todas las etapas que hemos comentado anteriormente. Un informe, pues bueno, aquí tenéis un informe tipo en el que tiene que haber una introducción explicando dónde se realiza, la situación, los demográficos de la municipalidad en concreta, una segunda parte que es el inventario energético. Bueno, este tiene que ser muy específico y bueno, identificando todos los consumos y los costes reales de la instalación que conseguimos a través de las facturas y también a través de las mediciones que hemos realizado. Hay que estudiar tarifariamente los consumos y cada nación, en algunos casos,
También cada región de cada nación, en función de la compañía eléctrica que le está suministrando, tiene unos costes y unos tipos de características eléctricas, bueno, que conjuntamente con la municipalidad hay que estudiar para adecuar a la más adecuada, y en algunos casos exigir que nos pongan contadores, que no nos cuenten, que no nos cobren por punto de luz, sino que nos cobren por el consumo real. Hay que explicar y definir cómo está configurado el sistema de alumbrado y de semáforos, identificar y definir cómo está estructurada nuestros edificios dentro del municipio. Definir todas sus características y proponer las mejoras. Ahí tiene que haber una tabla de propuestas de mejora de eficiencia energética. Y por último, bueno, pues una serie de indicadores, bueno, para explicar cómo se ha hecho esa auditoría, ¿no? Nosotros siempre introducimos un plan de actuación, un resumen ejecutivo para que los políticos comprendan el uso y los resultados que se obtienen del plan de optimización energética. Porque, bueno, más adelante, si tenemos oportunidad, les pondré un ejemplo de plan de optimización energética, que al final es un documento pues, de 300, de 400 páginas, pues que realmente eso es casi infumable para una persona. Al final lo que hacemos es un resumen de 20, de 30 páginas, de 10 páginas, en función de la dimensión que tiene el municipio y de los datos recogidos, en el que se explica de una manera rápida pues, identificativa, con representaciones gráficas, pues tipos de luminaria, características, número de puntos de luz, número de edificios, el plan de actuación, el ahorro, la inversión y sobre todo el periodo de retorno. ¿Cuánto tiempo va a tardar la municipalidad en recuperar el dinero de la inversión para conseguir la eficiencia dentro de su municipio y de la rentabilidad que va a obtener? Bueno, aquí os voy a comentar varias actuaciones que enriquecen una auditoría energética, que por ejemplo es hacer un análisis termográfico de los edificios. Hacer un análisis termográfico es utilizar un instrumento específico, que es una cámara termográfica, que lo que hace es que a través de infrarrojo es capaz de detectar la temperatura de los elementos y mostrárnosla en una pantalla con diferente tonalidad en color. Aquí, no sé si veis el ratón, creo que sí, tenéis una fotografía digital de un cuadro de mando y si os dais cuenta, aquí la tenéis con visión termográfica. Estos puntos que están más rojos nos identifican porque ahí hay más temperatura en estos equipos, más temperatura en estos equipos, ¿no? Bueno, pues en función de la temperatura, pues un técnico pues a determinar si eso es lógico, si no es lógico y detectar pues, posibles averías o posibles evitar posibles averías, pues no sé, en este caso pues la sensación de que no están bien equilibradas las fases, ¿no? En un cuadro eléctrico. También podemos enriquecer un plan de optimización energética incluyendo un informe lumínico municipal que consiste en, a través de un equipo, de un lusómetro, que es un equipo que nos mide la eficiencia lumínica y el rendimiento, bueno, el rendimiento no, la uniformidad lumínica que tiene una vía, una calle, pues a través de ese equipo lo que hacemos es definir los luces que existen en cada una de las vías de un municipio. Entonces esto es algo que nos ayuda a determinar si la iluminación, la potencia de luminaria o la interdistancia que tenemos entre las luminarias en una vía son adecuadas o no son adecuadas. También de esta forma podemos enriquecer nuestro plan de optimización energética si incluimos un documento en el que se representen todos los elementos de consumo. Puntos de luz, bueno, si vamos en orden, centros de mando, módulos de medida, centros de mando, puntos de luz, dependencias municipales y otros consumidores. Y si lo queremos hacer CETEN, lo queremos hacer bien y mejorable, ya es detectar o pintar a distintos colores con una escala, como tenemos aquí,
por cada uno de los elementos, por tipo de luminaria, por tipo de potencia, por cuadro de mando que gestiona. Todo esto si lo hacemos en un formato de WG, papel, y si lo hacemos en un sistema GIS, pues todos estos datos introducimos en un sistema GIS. Actualmente nosotros ya creemos que la tecnología ha avanzado y tenemos que trabajar ya con un sistema GIS, trabajar en la nube y tener los datos de la mano y accesibles, estemos en España, en Chile o en Colombia. Pensar que nosotros somos una empresa española, pero estamos trabajando actualmente, tenemos presencia en 16 países, me parece que 8, si no 9, en Latinoamérica. Estamos ahora con idea, bueno, cerrando una colaboración en Bolivia y próximamente estaremos en Paraguay. Con ello ya estaremos más de 10, tendremos presencia en más de 10 países latinoamericanos. Entonces, nos interesa, y a todos, porque tenemos nuestros clientes allí, tener toda esta información colgada en la web, colgada en la nube, para que podamos trabajar de una manera cercana y viéndonos las caras. Rápido. Bueno, ahora creo que a partir de ahora se va a abrir ya el tema de... Sí, ahora abrimos el momento de preguntas. Podéis poner sus preguntas en el chat, ¿no? Que al final de la conferencia serán respondidas por Javier. Muchas gracias. Bueno, hasta ahora hemos visto la teoría. Hemos visto qué es un plan de optimización energética. Vuelvo a insistir, me gustaría que quedara claro que consiste en hacer una auditoría de todos los consumos energéticos que tiene un municipio. Y a través de esa auditoría vamos a tener un plan de actuación con unas propuestas de mejora que nos van a indicar qué es lo que tenemos que hacer para llegar a ese ahorro. Pero claro, tenemos que implementarlo. Hasta ahora mismo es papel, pero si en el papel decimos que una propuesta es sustituir el alumbrado público de una vía para quitar un vapor de mercurio y poner una iluminación LED, eso va a tener una inversión de tantos pesos, esa inversión de tantos pesos con un ahorro cuantificado de tantos pesos, va a tener una amortización de 1 año, de 2 años. Queremos ver el ahorro. Bueno, pues ahora vamos a pasar a ver casos prácticos de ahorro. Pues comienzo con una sustitución de lámpara. Esto es lo primero que nos vamos a encontrar. Para que también tengáis una idea, el alumbrado público consume en torno al 60% del coste energético de un ayuntamiento. Quiere decir que cualquier medida que apliquemos al público va a representar en la cuenta de resultados de la municipalidad, va a resultar bastante atractiva, porque va a haber un ahorro económico. Es directamente proporcional el ahorro energético con el ahorro económico. ¿Por qué? Porque la energía cuesta dinero y nos cobran por ello. Entonces, en este caso, es sustituir una lámpara que ya está obsoleta, una tecnología que ya está obsoleta, que es una lámpara de vapor de mercurio, ya está prohibida su fabricación, solo se puede comprar el lector que existe en almacenes, pues por otra de mayor eficiencia, que puede ser una de vapor de sodio de alta presión o una tecnología LED, ¿no? Aquí veis una tabla comparativa de distintos tipos de luminarias, pues con su potencia, su flujo luminoso, su eficacia lumínica, el índice de reciprocidad cromática, la vida media, la vida útil y el precio. Como veis, pues bueno, el vapor de sodio pues, tiene una eficiencia horrible, su vida útil es muy corta y sin embargo el vapor de sodio, de alta presión, pues tiene una eficiencia luminosa bastante aceptable, alrededor de los 110 lúmenes por vatio, y tienen una vida útil y una vida media bastante buena. Entonces, en esta tabla comparativa, que son luminarias de gas, pues el vapor de sodio es una buena medida de ahorro de eficiencia. Y aquí tenéis un ejemplo. Una lámpara, esto es sustitución de 30 lámparas de vapor de mercurio de 125 por lámpara de vapor de sodio de 100.
aquí está viendo que el número que la potencia de la lámpara con la de 125, con la actual es de 4,5 kilovatios. Sin embargo, cuando ya ponemos lámpara de 70, ya tenemos una potencia instalada de 2,85 kilovatios. Y si esos kilovatios los multiplicamos por las 4.380 horas que está encendido un alumbrado público, el alumbrado público sabemos que se enciende por la tarde y se apaga por la mañana. Entonces, aproximadamente están unas 4.300, entre 4.200 y 4.300 en función de la latitud que tengamos en cada una de nuestras regiones, ¿no? Pero con una media de unas 11 horas y pico, pues podemos tener un ahorro de unos 1.500 euros. Pensad que esto está hecho en euros. Eso significa un 36,6% de ahorro. Si la sustitución la hacemos, otro ejemplo, 519 luminarias, faroles Villa, de 100 y de 150 vatios, lo sustituimos por LED de 40 vatios. Fijaros el ahorro, estamos quitando 100 para poner 40 y 150 para poner 60 vatios. Aquí la amortización, el periodo de amortización son 3 años. Tenemos que hacer una inversión de 28.000 euros, pero en 3 años tenemos amortizado. La vida útil de una luminaria LED es de más de 50.000 horas. 50.000 horas, si la dividimos por las 4.300 que hemos dicho que la tenemos al año, quiere decir que esa luminaria va a durar 12 años. 12 años y tenemos un periodo de amortización de 3. Yo creo que esto no hay ningún alcalde que diga que esta medida no se aplica en su municipio, porque tiene una rentabilidad excelente. Vamos a ver otra medida. Otra medida sería incluir un reductor de flujo punto a punto en cada punto de luz. Ustedes saben que la luz, prende a una hora y se apaga, prende cuando anochece y se apaga cuando amanece, ¿no? Pero existen elementos, equipos auxiliares, que pueden hacer que el consumo de la luminaria sea menor en horas en que no sea necesario tanta iluminación. Bueno, cuando acaba el horario comercial, pues no sé, a partir de las 11, de las 12 de la noche, hasta las 6 de la mañana, las 5 de la mañana, en función de la idiosincrasia de cada lugar y de cada zona, esa iluminación puede estar un poco más atenuada, porque no hay movimiento en la calle. La gente está durmiendo. Entonces, el ayuntamiento puede ahorrar energía. Para eso existen estos elementos. Son muy interesantes su utilización y que permiten ahorro hasta de un 25%. Fijaros, una instalación de 10 balastros de doble nivel en un alumbrado exterior de 100 vatios. Bueno, puede tener un consumo de 5.575 kilovatios hora a tener un consumo de 4.100 kilovatios hora al precio que está la energía, pues se puede obtener un ahorro de un 25%. Creo que es algo a tener en cuenta. Vamos a ver otro ejemplo. Este ejemplo sí que es significativo y con un ahorro de inversión irrisorio. Estamos hablando de optimizar el encendido de la luminaria exterior. Como he dicho antes, la luminaria se puede encender pues como una fotocélula, que es lo que suele haber en Latinoamérica. Cada luminaria encima lleva su propia fotocélula. En función de cuando esa fotocélula detecta que anochece, la lámpara se enciende. ¿Qué ocurre? Que eso es de un policarbonato que con el tiempo pues se va oscureciendo y la lámpara se va encendiendo aun siendo de día. No se enciende cuando realmente anochece, sino como la carcasa que lleva detecta, le entra menos luminosidad porque se oscurece. Entonces ahí estamos consumiendo unos kilovatios hora porque son dinero y son kilovatios, son emisiones a la atmósfera. Existen unos elementos que en vez de utilizar fotocélulas se llaman relojes astronómicos, que lo que se hace es que se regulan los ortos y los ocasos de cada zona geográfica y ya no tiene que detectar la luminosidad del día, sino que saben cuándo anochece y cuándo amanece cada día. Porque cada día no anochece y amanece de la misma manera. Hombre, la zona del Ecuador, pues sí, pero en donde cuando nos vamos alejando del centro de la Tierra, del eje del Ecuador, anochece, los días pueden ser más largos o más cortos en función de la temporada del año en la que estemos. Este equipo permite en cualquier situación geográfica optimizar el encendido y el apagado
de la iluminación exterior. Bueno, para ello, estos equipos cuestan muy poquito, en torno a los 100 euros, en torno a los 100 dólares aproximadamente, y se puede obtener un ahorro entre un 8 y un 15%, en función del número de luminarias o de consumo de kilovatios que tenga. Aquí tenemos otro sistema, que es un sistema de regulación de flujo en cabecera, que es algo similar a lo que he dicho antes, pero que se incluye en el cuadro. Entonces, de una tacada maneja un grupo de luminarias. No hay que ir colocando equipos de doble en cada una de las luminarias, sino colocando un equipo centralizado, se puede llegar a ahorrar en torno al 20% del consumo de energía. Bueno, los semáforos LED, ¿qué os voy a decir de los semáforos LED? Los semáforos LED tenemos lámparas de 60 y de 100 vatios y podemos sustituirlas por lámparas, bueno, son lámparas incandescentes que tienen un consumo energético bastante alto y aportan mucho calor, por lámparas de 7 vatios y de 3, que aportan más lúmenes por vatio. El ahorro puede ser en torno al 80 o al 90%. Aquí tengo un caso real en el que pudimos conseguir un 68% de ahorro en un conjunto de unos 12 semáforos. Bueno, por último, comentaros que la telegestión, bueno, pues nos permite estar conectados de manera real y ver los consumos a través de unos equipos de comunicación y de unos analizadores que se colocan en los. Esto nos permite estar conectados de manera real y ver los consumos y gestionar y darnos cuenta y ser capaces de responder ante distintos problemas de una manera rápida y eficiente. Bueno, ya para acabar, porque bueno, he consumido ya mis 45 minutos, perdonad, quiero acabar con unas conclusiones. Bueno, comentaros que las municipalidades poseen un elevado potencial de ahorro energético, especialmente en el alumbrado público. Son numerosas las actuaciones que se pueden acometer en instalaciones, tanto de edificios como de alumbrado, para mejorar su eficiencia y lograr un ahorro energético. Y que el ahorro energético lleva implícito un ahorro económico y un beneficio ambiental y social. Creo que tenemos que luchar y tenemos que ser mucho más activos en este tema para poder conseguir que nuestro entorno sea más sostenible. Y bueno, y Margon Ingeniería, pues que somos nosotros, nos ponemos a su disposición pues, para poder compartir nuestra experiencia en las municipalidades y atender sus ideas. Yo comentar brevemente que Margon Ingeniería pues, es una consultora española que tiene ya más de 10 años de experiencia, que ya hemos desarrollado proyectos en distintos países como Buenos Aires, bueno, en distintos países como Argentina, Colombia, en Ecuador, en Guatemala. Tenemos implantados los 3 sistemas de gestión, tanto el de calidad o el de medio ambiente, como el de eficiencia energética, el de gestión energética, los cuales nos determinan nuestro compromiso con la sostenibilidad en el medio ambiente. Nuestro objetivo es nuestra visión es ser una empresa de referencia a nivel global, con proyectos relacionados con la energía y con el medio ambiente, el cálculo de huellas, auditorías energéticas. Aquí hago una breve reseña de nuestra experiencia internacional con algunos proyectos en África, en Europa y en Latinoamérica, tanto en América del Sur como en América del Norte. Y bueno, este es un ejemplo de en Providencia, en Chile, que he comentado antes, y poco más. Algunas de las marcas o de nuestros clientes, que entiendo que os sonarán, Codelco de Chile, el Ministerio de Miel de Uruguay, RWE, una eléctrica alemana, Enex, una empresa petrolera de distribución de Chile, Enicalsa, una empresa nicaragüense, IME, una empresa colombiana, Patricio Rubiales, que es una petrolera en Colombia, en la cual hemos trabajado en un sistema de implementación de la ISO 50001. Y bueno, aquí tienen ustedes
nuestra referencia. A mí solo me queda darle las gracias por su atención y le dejo mi dirección de correo electrónico y voy a pasar a contestar algunas de las cuestiones que han hecho ustedes durante esta conferencia. Muy bien, Javier, muchas gracias. Muchas gracias a todas las personas que han preguntado. Lo que vamos a hacer es, yo le voy a mencionar las preguntas que se han hecho hasta ahora en el foro a Javier, y bueno, Javier va a dar tiempo para responderlas, ¿vale? Nestalí Sequeira, mucho gusto, muchas gracias Nestalí por la pregunta. Nos pregunta, ¿qué tipo de software utiliza para mapear los puntos de consumo? ¿Es desarrollo o existe alguno gratuito? Pues mira, nosotros tenemos uno, es desarrollo propio. Cada consultora, cada ingeniería, pues diseña su herramienta o utiliza alguna herramienta, algún software que existe en el mercado. Yo he comentado que hay una gratuita, pero hay una gratuita que solo carga los municipios de Andalucía, de una región, de España. No conozco ninguna herramienta que sea gratuita. Nosotros tenemos la propia, CSM1, y existen otras en el mercado, pero no crea usted que hay muchas, porque es un trabajo muy específico y bueno, no existe mucha en el mercado. Marco Flavio nos pregunta, pero según tengo entendido, la tecnología LED aún no está diseñada para soportar el alumbrado público. ¿No? ¿Sí? No, Marco, la tecnología LED está ya más que probada para el alumbrado público. Nosotros hemos trabajado ya en más de un centenar de proyectos. En España hay iluminación LED en la mayoría de los municipios. Yo estoy en una provincia, en Jaén, en Andalucía. Este año se han hecho hay 90 municipios y se han hecho actuaciones en 71 municipios. Y estoy hablando de una provincia, de una región del país. Te puedo decir que el alumbrado LED está más que probado y es el único alumbrado, es la única tecnología que da garantía de más de 10 años, porque duran 50.000 horas. La tecnología que usted tiene en su municipio, que será vapor de mercurio, un halogenuro o un vapor de sodio, su vida útil son de 12.000 a 20.000 horas. Estamos hablando que esto lo duplica. Entonces, pueden estar ustedes totalmente tranquilos de que la tecnología LED funciona para el alumbrado público. Eso sí, compren ustedes luminaria con una cierta garantía, con un certificado del país o internacional en cuanto a lusometría. Bueno, y que no sea, no voy a decir una marca china, porque en China, por suerte o por desgracia, se fabrica todo. Philips, Osram, marcas de primer nivel, fabrican en China, pero fabrican en China con una garantía. Entonces, que ustedes compren una luminaria de fabricación en cualquier país, pero que tenga una garantía, una fotometría adecuada. Nosotros estamos ahora mismo introduciendo una luminaria Made in Spain en Colombia y nos están haciendo análisis fotométrico, un centro homologado en Colombia para que esa luminaria se pueda colocar allí. A ver, que venderla la podemos vender, pero queremos que tenga una garantía para crear confianza con el cliente. No vamos a poner cualquier tipo de luminaria. Brenda Abigail nos pregunta, ¿tienen pensado incluir el plan de innovación y eficiencia energética un informe sobre la huella ecológica de cada municipio? Mire usted, cada una de las medidas y de las propuestas que van en el informe lleva calculado las emisiones de CO2 que dejamos de emitir a la atmósfera si la aplicamos. Vamos a ver, ¿cómo le explico? Hemos visto ahí ejemplos de medidas. Si nosotros aplicamos una medida de sustituir 30 lámparas de vapor de mercurio por 30 de LED, y si eso tiene un consumo energético de 1000 kilovatios hora, lo que hacemos es que transformamos esos kilovatios hora a toneladas de emisiones de CO2 y la incluimos en el informe. Entonces, la huella de carbono va incluido en los informes, sin ningún tipo de problema. Siguiente pregunta es de Verónica Llanes. En el tema de iluminación ornamental para monumentos,
pensada para tratar la estética de los edificios o mobiliario, ¿cuál es la mejor propuesta? Pues mire, para mí ya la mejor propuesta es la iluminación LED, para ornamental, para alumbrado público, para alumbrado interior, para todo. Porque cubren toda la gama. Podemos comprar luminaria LED para sustituir incandescentes, luminaria LED para sustituir lámparas de vapor, pues de sodio, de mercurio, de halogenuro, y hay lámparas para sustituir proyectores, ya equipos que se utilizan para decoración ornamental, pues como pueden ser iglesias, monumentos, edificios característicos, incluso nos dan el juego el LED de la utilización de colores y de la programación de esos colores, porque como lo que tienen son drivers electrónicos, podemos hacer una visualización y una perimetría muchísimo mejor que con las anteriores, con la de vapor. Claro que sí. Lorenzo Rojas nos pregunta, ¿qué se puede recomendar respecto del uso de equipos informáticos y periféricos en cuanto al ahorro, puesto que generalmente son vampiros de energía? A ver, hay que utilizar los mínimos, pero si queremos tener una telegestión y un control, tenemos que utilizar tecnología y electrónica. Y tiene que haber unos equipos de comunicación, tiene que haber unos analizadores de red que sean capaces de detectar, tiene que haber unos actuadores para que podamos actuar, encender y apagar. Hay que contemplarlo dentro del estudio energético. Pero piensa que los que son vampiros, como lo que estamos haciendo es sustituir luminarias o equipos con mucho consumo energético, con muchos kilovatios, por otros con muy poquitos kilovatios, esos consumos vampiros todavía son insignificantes con respecto a lo que teníamos inicialmente. Entonces, sigue existiendo ahorro y no debe de preocuparse. Marta Esther nos pregunta, hay municipios que en horarios nocturnos implementaron la intermitencia de semáforos, como así también apagar algunas luminarias de parques y paseos. ¿Consideran ustedes que eso produce un ahorro significativo? A ver, eso considera un ahorro, pero me parece una propuesta que provoca otros perjuicios para el municipio. Evidentemente, si un alcalde determina que va a apagar va a tener encendida una sí, la siguiente lámpara la apaga, la otra la enciende, si está apagada no consume energía. Si no consume energía, no somos más eficientes, sino que estamos ahorrando dinero y energía. Pero esa municipalidad o esa calle va a quedar oscura, va a quedar con zonas iluminadas y zonas no iluminadas. Se va a crear el efecto cebra. Entonces, por ejemplo, aquí en España eso está prohibido, no se puede hacer. Si lo que hay que hacer es bajar la intensidad lumínica en todas las luminarias, hay que actuar en todas, no se puede actuar una sí, una no. Y en cuanto a los semáforos, me parece una aberración tremenda, porque puede provocar accidentes. Si ponemos semáforos para regular el tráfico, yo entiendo que si por la noche hay menos tráfico, si están intermitentes, pues bueno, puede ser una medida, pero de ahorro no. A ver, para ahorrar existe tecnología para llevar a cabo el ahorro y buscar la seguridad tanto de los ciudadanos de una manera peatonal como de una manera móvil. Dos amigos de México y de Paraguay nos preguntan si tienen casos realizados en estos países. ¿De dónde me has dicho? ¿De México? México y Paraguay. En cuanto a México, hemos hecho algún estudio porque CONUE, que supongo que usted la conoce mejor que yo, tiene una línea de incentivos para ayudar a las municipalidades a la implementación de tecnologías más eficientes. Y tiene una ley en México estupenda en la que nosotros todavía no hemos sido capaces de realizar ninguna auditoría, por la que obliga en un periodo de 3 años de que todos los edificios públicos tengan su auditoría. Estamos en la búsqueda de un buen socio en México para poder llevar a cabo estas actuaciones. Pero actualmente en México lo hemos intentado, hemos hecho un trabajo, pero queda mucho por desarrollar y no hemos tenido la capacidad de llegada
por no encontrar a la empresa adecuada en su país. Y en cuanto a Paraguay, ahora, el 3 de noviembre, me voy para Ciudad del Este a través de la Universidad Nacional del Este, precisamente, para trabajar con un equipo de investigación de una cátedra de esa universidad para hacer la primera auditoría energética que vamos a hacer en un edificio público de Asunción. No hay experiencia ni legislación. Espero trabajar próximamente allí, o a través también de un socio local en Paraguay, y nuestra primera incursión va a ser en un proyecto que da no sé decirte la ayuda, es Conetic o algo así parecido, no te sé, perdona, ¿cómo se llama el señor de Paraguay? Bueno, perdona, no sé decirte cuál es el ministerio que ha generado ese proyecto junto con la Universidad del Este, y en el cual Marconi Ingeniería, pues bueno, voy a ir yo precisamente a Paraguay, y ya te digo, del 3 de noviembre a esa semana, y hasta toda la semana entre Ciudad del Este y Asunción. Aldo José, abogado, me ha hecho la pregunta, dice que es el CONACYT. CONACYT, perfecto, correcto. El CONACYT es el que va a financiar este proyecto, y bueno, con la participación de nuestra empresa vamos a apoyar a la universidad para desarrollar esta primera auditoría y empezar a crear esa conciencia en la ciudadanía y en el ministerio. Yo me gustaría visitar, ya que voy por distintas áreas del Ministerio de Energía, pues para poder potenciar esto y empezar a crear la chica. Bueno, seguimos con las preguntas. Otro amigo nos pregunta, ¿qué tipo de energías alternativas se recomiendan que sean más económicas? A ver, la energía alternativa depende mucho de la legislación de cada país. Si vamos buscando la eficiencia económica o la rentabilidad económica. El autoconsumo, la energía solar fotovoltaica, es generar la electricidad y consumirla. Esa es ideal para lugares en los que no hay consumo. Nosotros en Colombia hemos estado a puntito de participar, no lo hemos hecho todavía, si lo digo miento. A ver, Javier, ¿cómo se llama la organización? No recuerdo ahora mismo la organización. Bueno, ha sido a través de la Federación Colombiana de Municipalidades, desarrollar un proyecto conjunto con una entidad gubernamental colombiana para desarrollar proyectos de solar fotovoltaica en la zona norte. Jolín, ahora se me ha ido también el nombre de esta zona, en la cual no existe, está por debajo de Barranquilla y de... Bueno, no recuerdo que es donde vive la... Bueno, que te hablaba de la fotovoltaica de alto consumo, que la solar fotovoltaica es muy adecuada. Y luego la térmica, el uso de agua caliente sanitaria en polideportivos, en donde haya una necesidad de agua caliente, hacer estudios de incorporación de solar térmica es también muy interesante. Y la biomasa, yo en España se está desarrollando mucho el tema de las calderas de biomasa, pero claro, mi experiencia en Chile, ya que la temperatura en Santiago de Chile hace frío, pero en Cartagena pues no hace frío. Y en Bogotá tampoco hace frío, es una temperatura estándar de en torno a unos 20 grados. En función de donde estemos, pues unas son más útiles que otras. Yo me centraría en las fotovoltaicas y en la solar térmica. Blanca Estela nos pregunta, en mi municipio de Apasco, Estado de México, se hizo recientemente el cambio de luminarias por lámparas LED en todo el municipio, permitiendo el ahorro económico considerable al ayuntamiento de Apasco. Es un comentario más que una pregunta. Claro, pues encantado de que afirme lo que estamos aquí comentando, pero vamos, aproximadamente, cambiando de iluminación LED,
vamos a ahorrar energéticamente 1/3 del consumo. Y ese tercio se va a convertir en 1/3 también de económico. En que enhorabuena y que sigan ustedes haciendo este tipo de actuaciones. Bueno, Rafael Camacho nos pregunta, en su opinión, ¿qué tecnología cree más apropiada para la sustitución de lámparas en alumbrado exterior, teniendo en cuenta la relación precio-vida útil? ¿LED, BCAP o HM? HM, vapor de mercurio, olvídate, es la más barata, pero es una tecnología contaminante, estamos hablando de mercurio. Olvídate del mercurio, es la más ineficiente. Lo que pasa es que yo sé que es la más barata, entonces pues hay mucho interés por seguir colocando esa luminaria. El LED, quizás para mí la mejor tecnología es el LED. Hay que sustituir el vapor de mercurio, el vapor de sodio por LED. Pero claro, estoy con usted en que hay que ver el precio que tiene el LED en su país. Aquí en España hace 5 años el LED era inalcanzable. Es el que mayor vida útil tiene, 50.000 horas de vida útil, pero estaba a un precio de millonario. Eso ningún ayuntamiento se podía permitir poner eso. Sin embargo, en estos 4 o 5 años se ha desarrollado la industria del LED y un LED ha bajado su precio en torno a un 30 o un 40% de lo que costaba hace 5 años. Entonces, ahora las amortizaciones de los LED son inferiores a 4 años, 5 años, ahora interesa. Entonces, lo que hay que calcular en su país, qué coste tiene el LED, cuánto ahorro energético hay y calcular el periodo de retorno. Todo lo que te salga menos de 4 años es interesante, porque te va a durar 12. Pero si te sale más de 4, más de 5, pues ya es una decisión política. Sí, mira, Rafael nos aclara que cuando se refería a HM se refería a halogeniuro metálico. Vale, halogeniuro metálico. Y en el caso de BCAP, vapor de sodio de alta presión. Correcto. El halogeniuro metálico, a ver, lo peor es el vapor de mercurio. Y lo más eficiente, el vapor de sodio de alta presión. El halogeniuro metálico es una tecnología más moderna que el vapor de sodio de alta presión, con te he puesto una gráfica ahí, una característica, con un valor útil medio de hora un poquito más inferior, pero con un rendimiento también muy aceptable y un muy buen índice de reproducción cromática. Yo entiendo que a las municipalidades les guste el halogeniuro metálico, el HM, como indica, porque su índice de reproducción cromática es muy bueno y porque la luz que da no es tan amarillenta ni tan cálida como la del vapor de sodio. Es una luz más bonita. Pero sin duda yo me voy al LED. Siempre haciendo la cuenta, porque no sé en tu país a qué costo está el LED. Muy bien. Es de Granada. ¿Sí? Benjamín Reyes nos pregunta ¿qué tan factible sería utilizar encendidos automáticos a través de sensores de movimiento en espacios de poco flujo peatonal? Cuidado con esto. A ver, una vía pública, no sé en vuestro país, pero en España no puede estar oscura. El alumbrado público es un servicio público y no podemos apagar una luminaria por ahorrar energía. Es como lo que nos comentaba la chica de antes, que decía que encendía una y apagaba otra. Eso está mal. Eso no se puede hacer. Yo no sé, Benjamín, en tu país si eso se puede hacer. Aquí no se puede hacer. Y lo que sí es interesante es en zonas de parque, no en la vía pública donde haya un tráfico, donde haya una movilidad, que haya este tipo de detectores. Pero este tipo de detectores está hecho para el interior, para el uso pues, de un baño, de un pasillo, pues de alguna sala, pero para el alumbrado exterior no aconsejo. Muy bien. Pues ya esta es la última pregunta. Bueno, agradecemos a todas las personas que nos han brindado, han colaborado y han participado dando sus preguntas y comentarios a Javier. Muchas gracias, Javier, por esta conferencia. Agradezco nuevamente a Javier por su intervención. Nos ha permitido conocer mucho más sobre las posibilidades que se abren para los municipios para ser más sostenibles, tanto en lo ambiental como también en lo económico.
Nos ha permitido reflexionar sobre que la mejor estrategia que pueden emplear las administraciones públicas para conseguir que los ciudadanos se sensibilicen y lleven acciones tendentes al uso de la energía es la de predicar con el ejemplo, ¿no? Correcto. Quiero darles las gracias por su participación y todos sus aportes. Quiero agradecer a todo el equipo también de la WIN que ha estado apoyándonos, que han estado apoyando en esta actividad, en esta conferencia, a nuestra compañera Edna Livi, Elías Torres, que es el responsable de informática, y a nuestra compañera de comunicaciones, Liliana Ladrón de Guevara. Quiero recordarles algunas cosas. En unos días nosotros mandaremos a todos los certificados de asistencia y la respectiva grabación de la presentación. Ya tienen en pantalla la dirección electrónica de Javier. Javier con mucho gusto estará pendiente de algunas otras preguntas que puedan tener y cualquier otro comentario que quieran realizar sobre la ponencia. Una vez más, Javier, muchas gracias. Y no sé si hay algunas palabras últimas. Sí, bueno, darlo un poco, insistir en el mensaje, daros las gracias por haber compartido con nosotros este tiempo. Espero que os sea útil y que podáis crear esa inquietud en vuestras municipalidades o en vuestro entorno, y que seamos muchos los que trabajemos para que este mundo no vaya hacia atrás, sino que vaya hacia adelante, y podemos dejar a nuestras próximas generaciones por lo menos lo que tenemos nosotros. Gracias a todos y bueno, saludo a algunos compañeros y a algunos amigos de Latinoamérica y a todos en general. Un abrazo y muchas gracias. Muchas gracias y los invitamos a seguir pendientes de las actividades que desde la WIN venimos organizando. Por favor, visiten nuestra página web. Muchas gracias y hasta luego.